Bueno, Señor le bendiga, hermanos. Amén. Espero que hayamos podido adorar a nuestro Dios en este día. Amén. Amén. Bueno, Señor, gracias por tu presencia, porque podemos reunirnos, podemos buscar de tu palabra, buscar de tu rostro en este momento. Señor, queremos que estés abriendo nuestros entendimientos, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para poder escuchar tu voz, Señor. Revélate en esta hora, Señor Jesús, en medio nuestro. Manifiéstate, hazte conocer, Señor, a nosotros. Señor Jesús, trae revelación a nuestras vidas de quién eres, Señor. Realmente podamos conocer un poco más de ti, Señor Jesús, de tus misericordias, de tu amor, de tu personalidad, de tu amor, de tu gracia sobre nosotros, de todos tus planes que tienes, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, con nuestra mente tan finita, Señor Jesús, para poder conocer a un Dios tan supremo, tan grande y tan sublime, Señor Jesús. Solo tu Espíritu Santo es el que puede hacer esa obra en medio nuestro, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestros corazones, sea hablando en nuestras mentes, quitando toda distracción, todo pensamiento, Señor, que va contrario a lo que tú tienes para este momento, sea quitándolo, Señor amado, o sea preparando nuestro corazón para recibir tu palabra y caiga en buena tierra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Esperamos en ti, Señor. Esperamos que tú vas a responder, que tú hablarás, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, me gustaría que vayamos a Levítico 20. Levítico, como venía yo tratando de compartir con ustedes los nombres del Señor, como hemos visto varios nombres, entonces quiero que sigamos con este nombre del Señor, un nombre muy importante, que con este estudio que hemos tenido podemos ver la progresión del crecimiento en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y también de los planes del Señor para el mundo y para Israel. Así que en Levíticos 20, versículos 7 y 8, aparece por primera vez un nombre que se puede decir que es el medular y el importante para nosotros y aún para Dios, para conocer quién es Dios para nosotros. Y dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová os santifico. Yo Jehová os santifico significa yo soy Jehová Makadeshem. Y ese es el nombre que quería compartir hoy con ustedes. Es el Señor quien me santifica. Eso significa Jehová Makadeshem. Que a veces uno no lo presta tan atención y pasa de largo. Pero es un nombre muy, muy importante, que está en un momento importante de la historia donde el Señor se manifestó. Antes Israel no conocía este nombre del Señor. Vimos que, ¿se acuerdan? En Génesis, Dios se manifestó como Elohim, el Creador, el Todopoderoso. Y también vimos que ahí mismo en Génesis, el Señor se manifestó como Jehová Jireh, el que proveerá, el que iba a proveer un redentor para su pueblo y para nosotros. Y en Éxodo es el libro de la redención, donde se exhibe por primera vez el significado de Jehová Jireh con el Cordero Pascual, porque ahí vemos la Pascua del Señor, vemos la redención, donde Dios compró y sacó de la esclavitud al pueblo de Israel en Egipto. Él también, ahí en Éxodo podemos ver que Dios se reveló como Jehová Rafe, donde cura nuestras heridas de nuestras almas y también endulza las amarguras que puede haber en nosotros. Eso significa Jehová Rafe. Y vemos más adelante que también el Señor en Éxodo se manifestó, se dio a conocer como Jehová Nisi, en Refidim. Entonces se van acordado. Y todo
esto no es al azar porque el Señor se le escapó y dijo, bueno, ahora me voy a manifestar, voy a mostrarme como Jehová Jireh, y en este momento voy a hacerlo como Jehová Rafa. No, es una progresión del conocimiento de Dios. Esto revela toda una secuencia del plan del Señor. El Señor en la creación, en Génesis, Dios nos mostró un Dios creador que hizo todas las cosas y las hizo perfectas. No había nada malo. Pero, ¿qué pasó en Génesis 3? Génesis 1 y 2 había perfección, todo era bueno. Génesis 3 entra la desobediencia, entra el pecado y se quebró la relación de Dios con el hombre, con su creación más importante, con la fruta de la creación, la frutilla, lo más hermoso, se quebró y entró la maldición. Entonces, ahí empezó el Señor a desarrollar el plan de redención, de sanidad para el hombre, ¿no es cierto? Y empezó a demostrar, a llamar a personas, a apartar a personas, a manifestarse de quién era, con el propósito completo de la redención en la cruz del Calvario. Todo esto, ¿por qué? Vemos que en Génesis, vamos a Génesis, en Génesis 2, el versículo 3, ¿sí? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ese punto, en Génesis 2:1, había santidad. Hasta apartó un día porque Dios descansó. Estuvo Dios involucrado ese día, había santidad. Pero en Génesis 3, el hombre cayó en pecado, entró en la maldición. Ese día santo ya no había más santidad. Se quebró la santidad, porque Dios es tan santo, tan puro, que no puede ver la inmundicia que hay a su alrededor, ¿no es cierto? Por eso empezó el Señor a hacer toda esta obra de la redención. Mostró que como Jehová Jireh, Dios se proveería un cordero para el rescate del pueblo. En la Pascua se vio manifiesto ese nombre de Jehová Jireh con la semana, en el éxodo pascual, que en la fiesta de la Pascua, en la redención, sacar en la esclavitud a Moisés. Con eso quiso sellar eso. Y así cada uno de los nombres. Y hasta que no hubo estado completa el tipo de redención con Israel, hasta que no hubo estado satisfecho completado su plan del Señor de mostrar la redención, Él no pudo mostrar su nombre, Jehová Macadese. Jehová es el que santifica. Por eso recién acá en Levítico 20 le dice el Señor al pueblo: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová os santifico. La santidad es bondad perfecta, justicia perfecta, amor perfecto, belleza perfecta. Eso no había cuando el hombre cayó. Empezó a ver cuando el Señor empezó a rescatar al pueblo de Israel. Les dio los estatutos, les dio la ley y les dio los mandamientos, y empezó a mostrar las demandas de Dios para cada uno de nosotros. Empezó a haber santidad. Y con esto el Señor quería decir: yo soy el que los santifico. Ustedes no van a poder por nada cumplir la santidad. Yo soy el que los voy a santificar. Eso significa Jehová Macadese, el Señor es el que santifica. Levítico es el libro de la vida, el caminar de un pueblo ya redimido. Ya pasaron de la esclavitud a la vida, ya estaban redimidos. Por eso fue importante destacar este carácter del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él no puede vivir en un lugar donde hay inmundicia. Él no puede estar donde hay la maldad. Él mostró a través de su ley lo que Él quería, lo que Él demandaba a su pueblo, que es santidad.
Éxodo 13, 1, 2. Jehová habló a Moisés diciendo: consagradme todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Así que vemos que el Señor ya desde un momento pedía consagración, que el pueblo de Dios sea apartado del mundo, de la sociedad donde estaba viviendo, que sea distinto, que salga. Eso también significa la palabra santidad, que se aparta, que se consagra, que ya no está más involucrado en las cosas comunes, sino que es algo puro. Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Entonces, como la muestra de su pueblo y de esta nación era una muestra de lo que iba a ser con toda la nación, con todos los pueblos de las naciones. No solamente él quería tener un pueblo redimido, un pueblo apartado, un pueblo santo, él quería a toda la humanidad apartada para él. Ellos son los primogénitos. Israel es el pueblo primogénito de lo que vendría después con el Señor Jesús. Amén. El libro de Levítico establece la manera santa en un pueblo ya redimido, que debe caminar digno de su llamamiento. Efesios 4:1. Por eso es importante poder entender los mandamientos y estatutos del Señor, porque eso nos muestra cómo debe ser nuestro andar en Él. Un andar digno de lo que hay en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho en nosotros. Efesios 4:1. Y esto es lo que la demanda de la santidad, de lo que es apartarse del Señor, lo que es que el Señor nos consagre para Él y ser santificados para Él. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aún acá el apóstol Pablo, él estando preso, eso no limitaba su condición de lo que había en él, y reclama eso al pueblo de Efesios, que aunque él estaba preso, sabía por quién fue llamado y sabía a qué fue llamado, una santidad. Y en esa santidad él tenía que ser digno de andar, de caminar, de apartarse. Digno es una calidad que se origina en lo que Cristo ha depositado sobre nosotros. Eso es digno, es una cualidad que se origina en lo que Cristo ha depositado. Es un gran peso. Lo que Cristo ha depositado en nosotros es un gran peso, eso es digno, un gran peso. No hay otra cosa, ni siquiera lo digno que nosotros podamos tener, alguna dignidad. No sé qué dignidad puede tener yo, pero ni la dignidad que yo pueda tener es comparable con la dignidad que el Señor puso en nosotros. Y por esa dignidad, ese gran peso que tenemos nosotros adentro, que el Señor Jesús lo depositó, debemos caminar en santidad para Él. Eso es lo que se hace referencia. Digno de su llamamiento, digno de nuestro llamamiento. Deber caminar con una dignidad suprema, hermanos. Y eso tener la conciencia de lo que nosotros realmente somos para Cristo. Lo que realmente somos al estar en su presencia. Si podemos comprender o entender o mirar la dignidad, ese gran peso que el Señor puso en nosotros, podremos caminar como el Señor nos demanda, en santidad. Amén. Este título se repite 7 veces después de los capítulos que yo leí. O sea que es un título que le da suma importancia al Señor y que demanda de nosotros que les prestemos atención en nuestras vidas de andar. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 4:7 no es algo que uno se puede tomar a la ligera. La santidad de Dios no es algo para pasarlo así rápido, es algo que debemos examinar y mirar y estar
en cuidado, en cuidadísima, en extremo cuidado sobre nuestra vida. Porque es muy fácil de que poder deslizarnos y desviarnos si no tenemos un constante mirar, un constante examinar, un constante buscar la presencia, la santidad de Dios en nosotros. Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? Todo lo que a Dios no le agrada, que es lo que estuvimos hablando en las predicaciones anteriores. Todo lo que es la carnalidad, toda la falta de amor, el desconsuelo, la embriaguez, por ir extremos, las mentiras, la corrupción, los pleitos, los desengaños, las distensiones, las disensiones, los conflictos. Todo eso es inmundicia para el Señor. Y el Señor no nos ha llamado a andar en ese caminar. El chismerío, los pleitos, los celos, las envidias, la lujuria, la codicia. El Señor no nos mandó a andar en eso, hermano. El Señor dice que nos llamó a santificación. A santificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es santo. Santo. Isaías 6:3. Y acá vemos Isaías 6:3. Es un relato muy importante de una persona, de Isaías mismo, que podemos ver un antes y un después de poder realmente comprender cuando uno entiende o cuando Dios se nos revela tal cual como es en su santidad. Isaías, antes de ser este profeta, antes de Isaías 6, era distinto. Él profetizaba, pero era de otra forma. Cuando él tuvo ese encuentro con el Señor en Isaías 6 y tuvo esa revelación de la santidad de Dios, él mismo se dio cuenta, ahí vamos a leer, de que realmente era un pecador que necesitaba la santificación de Dios. Y él antes era profeta, servía a Dios, pero cuando él supo cómo es el Señor y cómo es la santidad de Dios, él ahí comprendió quién era delante de Dios y qué es lo que necesitaba. Amén. Amén. Isaías 6. Dice 6:1. Y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y cada uno al otro lado daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y esta debe ser nuestra reacción cuando realmente estamos en la presencia de Dios y vemos al Todopoderoso, al sublime Dios inquebrantable, a la santidad del Señor, que ilumina todo, que lo examina todo, que nos muestra realmente cómo somos. Tenemos que reconocer: inmundos somos. Inmundos somos, hermanos. No hay nada digno en nosotros, no hay nada de valor ante la presencia pura del Dios. Y todo lo que podamos conseguir es gracias a Él. Y todo el valor que tengamos en nosotros es gracias a Él. Y toda la santidad que podamos llegar a tener es gracias a Él. Solo es gracias a Él. Y entonces debemos de estar así, con esa actitud temerosa que tuvo Isaías. Ese reconocimiento, ese arrepentimiento de sus pecados. Y de reconocer que él era un hombre pecador, que merecía la muerte, porque sus ojos vieron al Rey. Y ahí vemos también la misericordia de Dios.
En el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así hizo el Señor. Nos tocó con su presencia, nos tocó con su Espíritu Santo, nos roció con la sangre de Cristo y nos limpió de toda inmundicia en nosotros. Y eso es un andar diario todos los días. Eso comenzó desde el día en que nos entregamos a Él y va a culminar cuando lleguemos a la plenitud que encontremos en Cristo. Hacia esa senda vamos nosotros, hacia ese camino. Es como la aurora, dice el proverbio, como el alba, que progresa hasta que esté en la cima, en la punta. Nosotros debemos caminar en la santidad día tras día en contacto con el Señor hasta llegar a la plenitud de Cristo. Amén. Amén. No nos podemos desviar de esto. Una vez que, como lo vimos en Jehová Nisi, cuando Moisés decaía en sus brazos, ¿qué pasaba? Prevalecía el enemigo, pero cuando él levantaba sus brazos y otra vez estaban en las miras del Señor, prevalecía Israel. Nosotros, si miramos a Cristo continuamente, si estamos en contacto con el Señor continuamente, si buscamos su rostro continuamente, si conocemos más al Señor, prevalecerá el Señor en nosotros y nuestra carne será menguando. Y eso es lo que quiere el Señor. Es algo progresivo, no es la santidad que es así instantánea de un momento, sino que va progresivamente sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Y quiero leer algo que dijo John Piper acerca de la santidad de Dios. Todo esfuerzo por definir la santidad de Dios termina diciendo Dios es santo, es decir, Dios es Dios. Permíteme ilustrarlo. El significado fundamental de santo probablemente sea cortar o separar. Algo santo está separado del uso común, diríamos, secular. Las cosas y las personas terrenales son santas porque son distintas del mundo y están dedicadas a Dios. Casi cualquier cosa puede volverse santa si se separa de lo común y se dedica a Dios. Pero observen lo que sucede cuando esta definición se aplica a Dios mismo. ¿De qué se puede separar a Dios para hacerlo santo? La divinidad misma de Dios significa que está separado de todo lo que no es de Dios. Dios es único, único en su clase. En ese sentido es completamente santo. Pero entonces no han dicho más que es Dios. Dios es único, hermano. No hay nada que se pueda comparar para poder decir Dios es santo porque se separó de esto. Dios es Dios. Y porque Dios es santo. Amén. Es único. No hay otra distinción. No hay nada que se pueda comparar. No hay nada que esté a la altura de Él. Dios, no hay más que Dios. Amén. Y nosotros tenemos esta vida tan magnífica y esta relación poderosa con el Señor gracias a la obra de Jesucristo en nosotros. El Efesios 1:4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que somos redimidos y somos santificados gracias a la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz. Por medio de Jesús podemos recibir la naturaleza divina del Señor, la santificación. Por eso somos santos. Él nos compartió esa naturaleza por la sangre de Jesús en nosotros. Amén. Hebreos 9:12. No había otra forma, solamente en la cruz y en la sangre de Jesús hace que nosotros seamos santos y el Señor comparta a nosotros su santidad. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Estoy leyendo bien? Sí. No, estoy leyendo mal. El 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no es más la sangre de los sacrificios que Israel podía dar o está dando, sino es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Que nos purifica, que nos santifica. Y aparte de la sangre y de la obra de Jesús, el Espíritu Santo también nos santifica. Primero de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que no hay ninguna obra en nosotros. Fuimos elegidos por el Padre. Acá vemos la Trinidad del Señor. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Dios Padre. Santificados por el Espíritu para obedecer y rociados con la sangre de Jesucristo. Miren qué maravillosa, los tres trabajando para nuestra redención y nuestra santificación. Amén. Qué maravillosa es el plan del Señor. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho. ¿Cómo no seguir en sus casas? ¿Cómo no seguir en sus planes? ¿Cómo no seguirlo a Él, hermano? ¿Cómo no seguirlo? Conociendo esta verdad tan importante, elegidos según la presencia, según la ciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos rociados con la sangre de Jesús. Fuimos santificados por su Espíritu y fuimos elegidos por Dios Padre. Amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y la palabra de Dios también nos santifica. Juan 17. Tenemos todo para poder cambiar. No podemos decir, ay, no, yo no puedo cambiar porque soy muy débil. No, podemos cambiar. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos instruye, nos redarguye, nos guía hacia la verdad. Tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros. Amiguémonos, tengamos una relación con Él. Busquemos de su presencia y así podremos salir adelante en victoria. Tenemos la sangre preciosa de Cristo que nos santifica. No hay excusas. Ya no hay excusas, ya no hay más excusas, solamente es rendirnos y decir, sí, Cristo, haz la obra en mí. Sí, Cristo, te dejo que actúes en mí. Sí, Cristo, me entrego a ti. Amén. Juan 17. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Juan 17:17. Su palabra es la que nos santifica. Su palabra. Y si yo no tengo contacto con la palabra, si yo no tengo contacto con el Espíritu Santo, si yo no tengo mi vida entregada a Él, no seré santificado. Andaré en inmundicia, andaré apartado del Señor. Y Dios no quiere eso de su pueblo. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo redimido, sin mancha. Y Él dice que está esperando una esposa, una novia santa, sin mancha, inmaculada, perfecta. Entonces debemos andar en eso. Timoteo 3. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lavó en la regeneración y nos renovó todo por el Espíritu Santo. Es una maravillosa obra que el Señor hace en nosotros. Entonces debemos vivir una vida que refleje esta verdad del Señor. La gente, nuestra familia, nuestros vecinos deben ver esta vida que hay en nosotros. Nosotros debemos proyectar la vida de Cristo en nuestras vidas. 2 Timoteo 1:9, ahí nomás. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo, santo. Entonces, en eso debemos andar, en esa santidad. Y una de las cualidades que podemos, Hebreos 10, 14, creo que leamos esto, y quiero decir algo que me llamó la atención. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La ofrenda de Cristo. Y en esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros no caminamos en la santidad que el Señor nos demanda, porque Dios nos santificó, pero también nos pide nosotros que andemos su ley y andemos sus preceptos y caminemos en esa santidad, ¿sí? También hay una demanda nuestra para poder seguir adelante eso. Y si no andamos en esa santidad, no veremos al Señor. Y los tiempos del Señor están cerca, hermano. Preparémonos para ese encuentro con Dios. No sabemos si puede ser esta noche, dentro de un año o más, pero que estemos preparados. Yo le contaba a unos nenes de la escuelita que ese día que hubo terremoto, le decía a los nenes, bueno, hijos, vamos a prepararnos porque puede ser que hayan réplicas, así que estemos listos por las dudas que haya una réplica y tengamos que salir. Y ahí se me ocurrió decirle, y así tenemos que prepararnos para cuando venga el Señor, porque nosotros no sabemos cuándo viene Cristo. Puede ser en un momento, en un cerrar, puede ser ahora, hijo, puede ser mañana, pero ¿saben qué es la diferencia? Que debemos estar preparados. Debemos estar en una relación con Él continua. Así que nosotros también así debemos prepararnos para Cristo, para estar con Él, para ese momento glorioso que cuando venga el Señor. Y cuando el Señor apartaba una ciudad, apartaba un monte, apartaba una persona, el contacto con el Señor la hacía santa. El monte Sinaí es el monte santo. Israel es su pueblo santo. David era su ungido, él era su rey santo. Entonces, al estar en contacto con el Señor, nos santifica a nosotros. Solo en contacto, como dice Efesios, en unión con Cristo. En unión con Cristo seremos santificados. En unión con Cristo. No podemos pensar que capaz que en un ratito o algún día sí, un día no. En unión con Cristo, unión, pegado así como la garrapata se le pega al perro. Debemos estar pegados al Señor y no soltarnos por nada del mundo de Él, ¿sí? Un ejemplo medio más o menos, pero se me vino así de pegado, hermano, para que podamos comprender de cuánto tenemos que estar aferrados a Dios, ¿sí? Y no soltarnos de Él, no soltarnos del Señor. Y solamente en eso podremos recibir la santidad, el cambio, el crecimiento y poder estar sin manchas, inmaculados como lo que Él desea, un pueblo santo. Un pueblo santo. Y ahí se irá la discordia y ahí se irá toda la inmundicia que pueda haber. Solamente en contacto con el Señor. ¿Sí? Y el amor, bueno, como venía la palabra, el amor, la paz, todo eso va a fluir en nosotros en contacto con el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a hacer después nuestro círculo de oración. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, nos enseñas y te manifiestas, nos muestras un poco de quién eres tú, Señor, y lo que esperas de nosotros. Pido que nos ayudes a permanecer en ti, en santidad, Señor Jesús, y llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, en unión contigo, Señor amado. Tu nombre, Jesús, bendícenos, Señor, ten misericordia. Ayúdanos, tu Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones y en nuestra mente, enseñándonos y guiándonos hacia toda verdad. Tu nombre, Jesús, amén.